Buenos días, chavales. Este vídeo es para hablaros de los test del coronavirus. Los test que se están realizando ahora mismo del coronavirus. Por un lado tenemos la PCR, ¿vale? La reacción en cadena de la polimerasa, y por otro lado tenemos los test rápidos, los test rápidos que tanto se hablan en las noticias, ¿vale? Esas son las dos maneras que tenemos en el laboratorio, ¿vale?, de poder analizar el virus, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, se realiza con el termociclador, como ya sabéis algunos, y bueno, al final la PCR lo que hace es que en la muestra del paciente lo que hace es detectar un fragmento del material genético, que en este caso es ARN, del virus, ¿vale? Entonces, la PCR detecta el virus dentro de nosotros. Entonces, tengamos la enfermedad o no la tengamos, si tenemos el virus dentro de nosotros, la PCR lo detectará y será positivo. Entonces, durante el tiempo que nuestro cuerpo tenga dentro el virus, la PCR será positiva, ¿ok? Y luego tenemos los test rápidos. Los test rápidos lo que hacen es que miden la respuesta inmunitaria o humoral de nuestro organismo. Básicamente son test, bueno, como dice la palabra, rápidos, porque son del tipo como los test de embarazo, ¿vale? Están basados en inmunocromatografía, ¿vale? Y básicamente lo que es un plastiquito que lleva dentro una tirita, que lleva una sustancia para detectar a los anticuerpos que yo voy a ver en este tipo de test. Entonces, en este tipo de test básicamente lo que detectamos son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son anticuerpos, que son proteínas que se llaman inmunoglobulinas porque tienen una forma globular, son globulares y por eso se llaman inmunoglobulinas, básicamente es por eso. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M, la G, la A, la D y la E. En este tipo de test, básicamente los que se utilizan son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Dentro de esos 5 tipos tenemos solo esos dos, ¿vale? Entonces, estos test rápidos detectan básicamente, como os he comentado, estos dos tipos de inmunoglobulinas. Tienen en esa tirita, como os he dicho, que lleva dentro, es una inmunocromatografía, llevan una sustancia que se une a la inmunoglobulina G o a la inmunoglobulina M, y entonces nos aparece la rayita. Este tipo de test lo que hacen siempre es que llevan un control y sale una rayita que es el control. El control siempre tiene que salir. Si no sale, el test no vale, ¿vale? Y se hace solo en unos minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos al virus, al coronavirus, que tiene en su membrana, ¿vale?, lo que se llaman determinantes antigénicos o antígenos, que son estas moléculas que vienen aquí, que tienen una forma determinada, ¿vale? Entonces, nuestro sistema inmunitario llega y lo detecta, ¿vale? Nuestro sistema inmunitario tiene muchos tipos celulares. Uno de ellos, uno de los tipos de glóbulos blancos que tiene nuestro sistema inmunitario, son los linfocitos, ¿vale? Y dentro de los linfocitos tenemos los linfocitos B. Y llega el linfocito B y reconoce los determinantes antigénicos o los antígenos, con la forma que tenga. Voy a ponerle otra forma a este. Incluso cada microorganismo, en este caso el virus, puede tener distintos tipos de antígenos o determinantes antigénicos. Este tiene 2 tipos. Puedo poner un tercero. Voy a poner un tercero, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el linfocito? Reconoce que ese antígeno lo reconoce. Cuando lo reconoce, ¿qué hace el linfocito? Que se activa. Y entonces, cuando el linfocito se activa, ¿qué hace? Pues genera, ¿qué? Inmunoglobulinas, anticuerpos,
¿vale? ¿Para qué? Porque esos anticuerpos lo que van a hacer es van a matar, ¿vale? Y van a activar otras células del sistema inmunitario para que lo fagociten, para que lo destruyan, se lo carguen al virus, al microorganismo que nos genera la infección. Entonces, los linfocitos B, generan inmunoglobulinas M y también generan inmunoglobulinas G. ¿Ok? Generan esas dos inmunoglobulinas. ¿Vale? Y entonces esas inmunoglobulinas, que son anticuerpos, pues como se digo, reconocen y atacan ahí. ¿Qué ocurre? Además, que aparte de generar los anticuerpos o las inmunoglobulinas, los linfocitos B generan lo que se llaman células de memoria. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que las células de memoria son un tipo de células que se quedan en nuestro organismo después de pasar una infección. Claro, ¿qué está ocurriendo ahora? Este virus es un virus al cual nuestro organismo no se había enfrentado a él. Entonces, nuestro cuerpo no tenía ninguna célula de memoria. Esta célula de memoria se queda en nuestro cuerpo un tiempo X, a veces más largo, a veces más corto. ¿Y qué ocurre? Que estas células de memoria es como si fueran, no sé, el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento de la información de cada uno de los microorganismos con los que nuestro organismo, se ha enfrentado. ¿Vale? Es una memoria que tenemos ahí. En el disco duro tenemos una memoria guardada. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a tener otra infección, por ese tipo, en este caso, el coronavirus, el COVID-19, ¿qué ocurre? Que esta célula de memoria enseguida generan ¿qué? Los anticuerpos que necesita nuestro organismo para poder combatir. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Esto es la memoria de ese determinante antigénico que se ha guardado en nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que los linfocitos B pueden fabricar cualquier tipo de anticuerpo frente a cualquier tipo de determinante antigénico. ¿Vale? Entonces, pues nada, las inmunoglobulinas atacan al virus y hacen que otros células del sistema inmunitario también lo ataquen, lo fagociten y se lo carguen. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Que las inmunoglobulinas M son las inmunoglobulinas que se liberan cuando el organismo tiene la enfermedad. Tarda unos pocos días en liberarse, 3, 5, 7 días como mucho, y tenemos las inmunoglobulinas M, que es una respuesta primaria que se genera en el organismo, ¿vale? Y entonces atacan las inmunoglobulinas M, son las primeras que atacan. O sea, son los primeros tipos de anticuerpos que atacan a cualquier microorganismo que tengamos. ¿Vale? Entonces, ellas son las primeras que llegan y también cuando pasamos la enfermedad, cuando acabamos con el microorganismo, en este caso con el virus que tenemos la enfermedad, cuando acabamos con la enfermedad, unos días después, ya no las tenemos. Desaparecen. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que las inmunoglobulinas G, cuando estamos acabando la enfermedad, ¿vale? Es cuando se empiezan a fabricar. ¿Vale? Empiezan también a ayudar a las otras, y estas se acaban, pasamos la enfermedad y unos días después estas se acaban. Pero las inmunoglobulinas G aún quedan ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues pueden estar semanas, incluso meses, incluso hasta un año. ¿De qué depende? Depende del tipo de microorganismo, ¿vale? De eso depende, del tiempo que van a estar después. ¿Para qué sirven? Sirven para que si en ese tiempo, cuando yo he pasado la enfermedad, vuelvo a exponerme a la infección, entonces las inmunoglobulinas G yo las tengo en mi cuerpo, las tengo en sangre, básicamente están en sangre, y entonces reaccionan frente a una nueva exposición a esa infección. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no sabemos cuánto tiempo están estas inmunoglobulinas G que se han generado frente al coronavirus. No sabemos cuánto tiempo van a estar ahí. ¿Vale? Pero no pasa nada tampoco. ¿Por qué? Porque se generan
los linfocitos B, como he dicho, generan células de memoria. Y entonces esas células de memoria, ¿qué hacen? Están ahí esperando a que tengamos otra infección para generar, ¿qué? Pues más anticuerpos, ¿vale? Entonces, cosas que debemos saber también. Por un lado, estos determinantes antigénicos que tiene ahora el coronavirus, el SARS-2, esas proteínas aún no las conocemos, ¿vale? Se están investigando ahora exactamente qué forma tienen. Si tienen esta forma o otra, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, los que os hablaba de las células de memoria es que, claro, nuestro organismo, como he dicho, frente a cualquier enfermedad que ha pasado, genera células de memoria. Eso es lo que hacen también las vacunas. Las vacunas lo que hacen es que nos despiertan al sistema inmunitario sin tener que pasar la enfermedad, ¿vale? Porque el microorganismo que viene o está atenuado o solo es un trozo de membrana que eso no puede generar una enfermedad. Entonces nuestro organismo, ¿vale?, genera anticuerpos y genera células de memoria, se carga a la vacuna que nosotros hemos hecho, pero esta es la intención de las vacunas, ¿vale? Por eso uno queda inmunizado cuando ¿qué? Cuando ha pasado la enfermedad, porque tenemos células de memoria, ¿vale? Y por eso, dependiendo del tiempo que tengamos las células de memoria en nuestro organismo, hay que volver a revacunar en determinados periodos, depende de la vacuna, ¿vale? Entonces, eso es por un lado. Y una vez que más o menos sabemos cuál es el sistema, vamos a hablar específicamente de todos los test y en este caso de los test rápidos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la curva de la enfermedad, que es esta, ¿vale? Ahí tenemos la curva de la enfermedad. Es el tiempo, nos empezamos a poner malos y luego nos empezamos a curar. Y en este tiempo, ¿vale?, es el tiempo, esto es, digamos que esta sería la línea del tiempo, y en este tiempo es el tiempo en que yo tengo la enfermedad, ¿vale? Vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre? Que yo con la PCR, cuando hago la analítica de la PCR, ¿qué miro? Si tengo el virus en mi organismo, ¿vale? ¿Vale? Con la PCR yo tengo el virus en el organismo. ¿Cuándo me va a dar positivo? Pues en todo este trozo, mientras yo tenga la enfermedad. Básicamente, cuando acabe con la enfermedad ya no tengo el virus, pues es el que me produce la enfermedad, ¿vale? Entonces, con el PCR yo detecto el tiempo de la enfermedad. Con la inmunoglobulina M, que por eso la he puesto de azul, ¿vale? Con la inmunoglobulina M, ¿vale?, ¿qué tengo? ¿Qué voy a detectar? Yo con la inmunoglobulina M, resulta que las inmunoglobulinas M siempre nos indican una infección reciente. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y es que yo tengo la enfermedad. ¿Vale? Tengo la enfermedad y las M nos indican infección reciente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que aparecen unos días después, 3, 5, 7 días como mucho, ¿vale? Aparecen, ¿vale? Aparecen y luego desaparecen, un poquito después de tener la enfermedad, ¿vale? Entonces, si yo con el test rápido detecto las inmunoglobulinas M, ¿qué ocurre? Pues que yo puedo decir que tengo la enfermedad. Entonces, digamos que el PCR y las inmunoglobulinas M, ¿para qué me sirven? ¿Vale? ¿Para qué me sirven? Para saber si tengo la enfermedad, porque más o menos coinciden en el tiempo que tengo la enfermedad. Y luego tenemos las inmunoglobulinas G. ¿Qué ocurre? Que las inmunoglobulinas G, como hemos dicho, se producen cuando ya está acabando la enfermedad, cuando yo ya me estoy curando. Tardan siempre un poco más en sintetizarse, en liberarse sangre, ¿no? Entonces, digamos que aparecen por aquí, más o menos, aparecen por aquí, por aquí, por aquí, empiezan a aumentar y no sabemos hasta cuánto tiempo, ¿vale? Lo que os he dicho, lo que os he dicho antes, no sabemos cuánto tiempo van a estar. Pueden estar semanas, meses, aún no se sabe. Cuando se haya estudiado un poquito más este tipo de virus, sabremos. Mientras no sabemos cuánto tiempo va a estar,
¿vale? Pero es verdad que esto va a estar después de la enfermedad, lo vamos a tener a niveles altos, ¿vale? Entonces, digamos que la detección de inmunoglobulinas G, ¿para qué nos sirve? Para decir que hemos pasado una enfermedad, o tenemos una enfermedad crónica, ¿vale? Niveles altos de IgG, ¿vale? Inmunoglobulinas G, ¿ok? Entonces esto quiere decir que yo ya he pasado la enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para la desescalada? Para volver un poco a la vida normal. Para volver a la vida normal, lo que deberíamos hacer es hacer test rápidos. Test rápidos que básicamente, como hemos dicho, miden inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo tengo, por un lado, el análisis de PCR, luego el análisis de lo voy a poner de azul, y así respetamos los colores. Inmunoglobulina M, ¿vale? Y luego tenemos inmunoglobulina G. ¿Qué ocurre? Vale. Si yo tengo, ¿qué nos interesa ahora detectar en la población? Pues un PCR negativo. PCR negativo quiere decir que yo no tengo, ¿vale? No tengo el virus en mi organismo. Inmunoglobulina M negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo la enfermedad, ¿vale? No tengo la enfermedad. Y inmunoglobulina G, lo voy a poner con rojo, ¿vale? Positivo. Y este también lo voy a poner con azul. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la inmunoglobulina G positivo quiere decir que yo ya he pasado la enfermedad, estoy en este tramo, de aquí para allá. ¿Vale? Eso es lo que me interesa. Detectar gente que ya no tenga la enfermedad, pero que sea inmune, porque tiene las inmunoglobulinas G. ¿Vale? Una persona que no ha pasado la enfermedad, ni ha pasado la enfermedad, ni ha tenido la enfermedad ni nada, ¿qué nos va a dar? Negativo, negativo, negativo. Todo negativo. No va a tener el virus, no ha pasado la enfermedad, o sea, no tiene la enfermedad y no la ha pasado tampoco. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo tengo una persona con inmunoglobulina M? Hacemos solo los test rápidos. Tener en cuenta que los test rápidos es lo que nos van a hacer a la población. O sea, a lo mejor cuando uno llega al aeropuerto o cuando... Tener en cuenta que estas dos, en el mismo test, se puede hacer en unos minutos en cualquier sitio. Un pinchacito en el pulpejo del dedo, ponemos la gotita de sangre y se puede hacer. La PCR no, eso hay que hacer en el hospital. ¿Qué ocurre si tenemos inmunoglobulina M positivo? ¿Vale? Si tenemos inmunoglobulina M positivo, estamos en este periodo, tenemos el virus, tenemos la enfermedad, tenemos la infección. A lo mejor no tenemos la enfermedad, no tenemos ninguna sintomatología. ¿Vale? Si nos da inmunoglobulina G negativo, positivo la M y la G negativo, ¿qué quiere decir? Que estoy aquí en esta parte, ¿vale? Estoy pasando la infección, ¿vale? Pero no la he pasado, la estoy pasando, estoy enfermo o no lo estoy, porque si no tengo síntomas no lo estoy. ¿Qué ocurre si estoy enfermo? Me voy al hospital. Si no estoy enfermo, pero sí que estoy pasando la infección, ¿qué estoy haciendo? Estoy diseminando por ahí que el coronavirus. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Por eso hay que hacer los test masivos, test rápidos, porque así podemos detectar a la gente que está enferma y no tiene ninguna sintomatología. ¿Qué ocurre si nos da positivo? ¿Vale? Y incluso, en vez de negativo, también puede dar positivo, porque si estamos aquí al final, por esta parte, ¿vale? Pues puede ser positivo los dos. Pues bueno, que tenga inmunoglobulina M, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que tiene la infección. Si es positivo quiere decir que está acabando la infección. Está en este tramo, ¿vale? Si tuviera inmunoglobulina M negativo y inmunoglobulina G positivo, es el primer caso. O sea, que yo aquí tengo todos los casos, ¿no? Menos más menos, y más y más, y menos y menos. Los tengo todos, 1, 2, 3 y 4, los 4 casos.
Este caso de aquí, ¿vale? Digamos que está acabando con la infección, ¿vale? Porque este ya ha dado positivo. Está acabando con la infección. Este quiere decir que aún no lo ha acabado, al revés, que este tiene la infección. Y el que le ha acabado es este. Este es el que le ha acabado, este caso. ¿Vale? Entonces, ¿a qué persona había que aislar? Había que aislar a todas las personas que nos den básicamente a este paciente, al que dé inmunoglobulina M positivo, porque nos indica una infección reciente, básicamente que tengo la infección, ¿vale? Si está en el hospital, pues nada, no hay problema, lo tengo controlado, pero si estoy en mi casa y no tengo ninguna sintomatología, no tengo nada, y no he ido al médico, ¿vale? Si a mí me hacen un test rápido, no sé cuándo voy a comprar o en cualquier momento, y me da positivo la inmunoglobulina M, entonces yo puedo ser una persona que esté diseminando. ¿Qué tengo que hacer? Irme a mi casa, quedarme 2 semanas como mínimo en mi casa, confinado. Y si tuviera que salir, ¿qué tendría que hacer? Ponerme la mascarilla, porque yo soy el que puedo contagiar, yo soy el foco de contagio. El uso de las mascarillas está indicado básicamente para personal de riesgo que está en contacto con gente con coronavirus o para gente que tiene coronavirus, para no, ¿vale? No contagiar al resto. Y bueno, yo creo que con esto más o menos es lo que yo quería comentaros sobre los test rápidos, un poco para que podáis discriminar las noticias que se están diciendo sobre la utilidad o no utilidad de los test rápidos, ¿vale? Es verdad que, como os he dicho antes, que aún no se sabe el determinante antigénico que tiene el virus, ¿vale? Hay cosas que aún no se saben, claro. No se sabe cuánto tiempo vamos a tener la inmunidad, ¿vale? Y cuánto tiempo van a durar las células de memoria. ¿Qué sería lo aconsejable? Lo aconsejable sería que estas inmunoglobulinas G se prolongaran en el tiempo para que nos diera tiempo, ¿vale?, a generar una vacuna. Entonces, si hay mucha gente que ha pasado la infección, que está inmunizada, eso es lo que se llama inmunidad de grupo, y entonces, claro, esa gente no va a transmitir el virus, no lo va a transmitir porque no va a tener la infección. Enseguida la va a neutralizar con sus inmunoglobulinas G que ya ha generado en la primera exposición, ¿vale? Entonces, si nos da tiempo en 1 año, año y medio o 2 años como mucho a hacer la vacuna, es verdad que cuanto antes la hagamos mucho mejor, pero si supiéramos hasta qué punto las inmunoglobulinas están en sangre, ¿vale?, podríamos saber qué margen tenemos, pero es que ahora mismo tampoco lo sabemos. Bueno, pues nada, con esto os dejo. Un saludo y hasta luego.